Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones, recordándoles que estamos en el estudio de la gracia y del nuevo pacto. Hoy les vengo a hablar del cara a cara que tuvo el Señor Jesús con Pedro, ¿no? Con el apóstol Pedro, ¿no? Y que muchos conocen como uno de los pilares en el cual se fundó la iglesia romanista, ¿no? Quiero hablarles acerca de Pedro y quiero hacerlo en dos programas por separado. La otra semana también les estaré hablando acerca del apóstol Pedro. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del libre albedrío, de la voluntad del hombre y de la voluntad de Dios. Y pues bueno, usted se preguntará esto qué tiene que ver con el apóstol Pedro. En realidad yo quiero hablar, como estamos haciendo como el cara a cara de todo esto, es del momento, de la forma y de la circunstancia que llevó a Pedro a convertirse en un apóstol. Entonces, recurrentemente nosotros pensamos que el Señor Jesús tenía un McLaren o de pronto tenía un carro de lujo, que tenía un Lamborghini o algo así para llamar la atención de Pedro, ¿no? Porque en realidad, en la actualidad usted mira que la gente sigue es a la gente que supuestamente para ellos tiene testimonio. Por ejemplo, que tengan carros de lujo, mansiones, que tengan dinero, que tengan la iglesia más grande. Yo encuentro a un Señor Jesús que en realidad andaba por la orilla de una playa y que invitó a un hombre a seguirlo. Pero este hombre, dejando su red, le siguió. Hay un por qué él le siguió. O sea, es necesario que yo explique el por qué. Ya que muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, pensamos que la doctrina no es importante. O sea que también les vengo a hablar de doctrina. Esto porque hace poco hay un predicador muy famoso, se llama Dante Gebel. El hombre dijo que la doctrina no salvaba a nadie, y que la doctrina no era importante o que la doctrina no nos hace semejantes a Cristo, lo cual es una de las mayores herejías que yo le he escuchado a este hombre y que hay muchas personas en la actualidad que aceptan esto como si esa fuera una regla o como si esa fuera la realidad, lo cual para un predicador tan viejo como él, que ya tiene tantos años, es una vergüenza. ¿Sí? Y que en realidad pues nosotros nos basamos en la doctrina apostólica, ¿no? Y que también nosotros tenemos raíces de reformadores. Y precisamente los reformadores se dieron cuenta de que en algún momento la doctrina de la iglesia romanista no estaba bien. Y de ahí nació la reforma, o sea, de ahí nacieron los reformadores, aquellos hombres que le dijeron no a la mentira, no a la impunidad, y no solamente eso, no a la herejía, no a la apostasía, no al ecumenismo. Entonces, esto en la actualidad se ha convertido en un serio desorden. Si usted es un Dante Liber, quizás este no sea su espacio. Y le digo yo a usted por qué, porque en realidad también se ha convertido en un Dios para muchas personas. Cuando nosotros tenemos que seguir los dichos de Cristo. El Señor Jesús decía que les conviene que yo me vaya, él diciéndole a los discípulos, porque si yo voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y en dónde están los dichos de Jesús? En la Escritura. Entonces, vamos a leer San Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice, a continuación que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban o que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es un relato muy diferente al que aparece en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Les invito también a Mateo capítulo 4, y vamos a estar
allí. Téngalo ahí, Mateo capítulo 4, y vamos a estar en el título en donde dice Jesús principia su ministerio, que está en el versículo 12. Entonces, quiero aclarar varias cosas. Regularmente este texto es muy mal aprovechado por los mercaderes de la fe, porque para ellos es fácil hablar de una manera descontextualizada, diciendo cosas que no sugiere el texto para hablar de economía. Entre esas cosas le hablan a uno acerca de la barca, de las redes, de los pescados, como si en realidad el único propósito que tuviera el Señor Jesús fuera llenar la barca de Pedro. En realidad la barca fue lo que menos importó. ¿Por qué? Porque apenas llegó a la orilla, a Pedro ya no le importó la barca. Pedro siguió a Jesús, no comercializó ese pescado. Posiblemente ese pescado fue repartido. Entonces, ahí es donde quiero hablar y quiero empezar, porque es que hay una seria confusión acerca de las cosas que Dios hace y del objetivo con la que Él hizo este tipo de cosas. El predicador de la prosperidad le dice a usted que esas cosas las hizo el Señor para mostrar un milagro, y eso lo utiliza Él para hablarle de prosperidad, diciéndole que si Dios está en su barca, definitivamente su barca se va a llenar de pescados, o usted va a ser prosperado. Pero el sentido del texto me formula algo muy importante, y es la vida de conversión de Pedro. ¿Qué hizo que Pedro siguiera a Jesús? Él no se quedó con los pescados de la barca, siguió al maestro. Entonces, ay, Fabián, de verdad, a mí nadie me ha hablado acerca de Pedro. A mí, oiga, de verdad, ¿y por qué lo siguió? ¿Qué hizo que Pedro, pregúntese usted, qué hizo que Pedro le siguiera aún hasta en la misma situación de que aún después de que murió, después de que lo negó, usted lo encuentra nuevamente lavando las redes, otra vez pescando, y el Señor Jesús a la orilla de la playa esperándolo a él? Él estaba desnudo, se botó al agua y llegó hasta los pies del maestro. O sea, fue un largo recorrido. Fue un largo recorrido. Esto nos formula una seria pregunta a nosotros. ¿Cuál sería el motivo, la razón o la circunstancia de que Pedro lo siguiera? Y si eso tiene que ver con mi vida, ¿no? Porque pues en realidad la idea de esta predicación es que el Espíritu de Dios te hable a ti, me hable a mí y hable a las personas que están aquí. Entonces hay un serio problema con la forma en la que nosotros formulamos las preguntas en el Evangelio. Por ejemplo, como lo dije anteriormente, nosotros pensamos que la razón fundamental fue el milagro. Entonces decimos, lo más impresionante fue que echó las redes y aparecieron miles de pescaditos y las barcas se querían hundir. Incluso tuvieron que pedir ayuda del barco de lado, de los que estaban por allí, ¿no? Pero nadie piensa es en la forma en la que Jesús abordó al pueblo y abordó a Pedro. Incluso a algunos discípulos, como usted puede ver, los hijos de Zebedeo. Entonces, usted debe pensar claramente, tiene que leer la Biblia contextualizadamente. Por ejemplo, hay tres relatos. Está el relato que está en Mateo capítulo 4, que es el que lo acabamos de buscar, desde el versículo 12 al 25. Está Marcos capítulo 1, en el versículo 14, que ahorita vamos a leer, mejor dicho, de rapidez. Y está el texto de Lucas, que fue el que le leí al inicio. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, presten mucha atención, hermano, estos dos versículos le van a mostrar a usted el propósito de Jesús. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando usted empieza a leer hasta ahí, usted dice, ¡ah! O sea que el propósito como tal de la llegada allí era cumplir una palabra profética que hablaba claramente acerca del propósito del Señor Jesús. El propósito era ser luz, apartar a esa región de la sombra de muerte, ¿sí o no? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz manifestarse a ellos. Pero la pregunta, Fabián, es ¿cómo se manifestó? Ah, claro, es que hacía grandes milagros y prodigios. Antes del milagro, quiero que usted entienda que hubo una gran charla de parte de Jesús, como lo leímos en Lucas capítulo 4, en donde él está exponiendo su sermón, tanto así que la gente lo agolpaba. Estoy hablando del Evangelio de Lucas, no del Evangelio de Mateo, y él tuvo que subirse a una barca y allí dar su sermón.
En la barca estaba Pedro y otros pescadores, entre ellos otros discípulos. Y él empezó a transmitir el mensaje. ¿Cuál era la luz o cómo mostraba Jesús la luz? A través de los milagros, yo encuentro que, como lo he dicho en varias ocasiones, los milagros no fueron la luz, fueron simples degustaciones. En realidad la gente no se convirtió por los milagros. En realidad la gente se convirtió fue por lo que hablaba Jesús, por lo que manifestaba su boca, por el mensaje diferente. La gente piensa que van a tener una conversión si Dios les da una señal, y la gente demanda señal. Pero los pescados no hicieron la conversión de Pedro. Por ejemplo, cuando usted mira allí en Lucas, Pedro se arrodilló y le dijo: Señor, ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador. ¿Pero por qué? Porque ellos vieron lo de los pescados, estaban pescando todo el día, y él dijo: ¿y este señor quién es? Que hasta los mismos pescados le obedecen. Entonces en ese momento hubo temor porque vieron el milagro, pero la conversión de Pedro solamente fue hasta en el momento en donde vio al Señor Jesús resucitado, y allí, cuando el Señor Jesús le está haciendo un desayuno con una vergüenza terrible porque lo había negado, allí el Señor le da una comisión, se revela a él y le da una misión. Y no solamente eso, sino que él pudo entender en su corazón verdaderamente el sentido del evangelio. O sea que hay personas que están en el cristianismo, que llevan años en el cristianismo, que incluso profesan a Jesús, pero que tienen la vivencia de Pedro. En algún momento les pareció que era digno, bueno, o algo demasiado maravilloso poder seguir a un hombre llamado Jesús. Se congregan en las iglesias, pero ellos pasan por todas las etapas, que de eso voy a hablar la otra semana, que son las etapas de la conversión de una persona, los tiempos, el proceso. Porque es que usted piensa, hermano, que ya siguió a Jesús Pedro y ya fue un creyente más. No, él creyó cuando Jesús le permitió creer. Punto. O sea, hay que entender esto con claridad. Pedro simplemente era un fanático y un seguidor más de Jesús. Después el Señor Jesús lo constituiría como discípulo. Pero en realidad, ¿cuándo Pedro se convirtió al Señor? Solamente hasta cuando vino el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, el Señor Jesús viene a darle la luz, viene a mostrarse a la humanidad, y Él viene a mostrarse a toda aquella persona, pero solamente aquel a quien el Padre escoge es aquel al que verdaderamente puede entender a Jesús. O sea, es imposible que usted pueda entender a Jesús sin el Espíritu de Dios. Pero bueno, el tema aquí, vamos a seguir leyéndoles, voy a mostrar algo muy agradable, y el tema aquí es mostrar en realidad cómo una persona empieza a seguir a Jesús y por qué sigue a Jesús. Aquí vamos a seguir leyendo el versículo 17 de Mateo capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz debe ser manifiesta, pero la luz sin el reconocimiento de que hay oscuridad no se puede evidenciar. O sea, es imposible que una persona venga a Jesús si esa persona no reconoce que está en tinieblas. El evangelio light de la actualidad, del cual hace parte el señor Dante Gebel, en donde dice que la doctrina no es fundamental, es un evangelio que no le muestra a la persona la oscuridad. O sea, el mensaje de Jesús fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentirse para recibir el reino. Eso es doctrina. Es que la palabra doctrina está desdibujada, porque nos hablan de doctrina y una vez nos aparece aquí en la cabeza el sentido de la palabra adoctrinamiento. Entonces, como el humanismo habla de que una mente libre no debe recibir ningún tipo de adoctrinamiento porque ese adoctrinamiento los va a encerrar, y la religión, que es el opio de la humanidad, y empiezan a decir que usted no puede recibir ningún tipo de enseñanza, sino usted tiene que dejar que su mente libre corra como el agua que pulula por el río Bogotá. Río Negro, sucio y cochino, pero en realidad usted tiene que dejar que esa agua corra con pudredumbre y con cosas podridas y pichas y cosas negras que se mueven a través de ese río. Pero lo importante es que corra su mentalidad.
Entonces, si yo le presento a usted un evangelio liviano, le voy a decir a usted de que Dios lo ama a usted con locura y que definitivamente Dios es consciente de su necesidad, que Dios sabe de qué tiene usted necesidad y que lo único que quiere Dios es tener una llavería y una amistad con usted. Pero resulta y pasa que ni siquiera el Señor Jesús hablaba de esa manera. El Señor Jesús empezó su ministerio. Ahora sí vamos a Marcos, capítulo 1. Es muy fácil de buscar. Mateo, Marcos, el segundo evangelio. Entonces, cuando usted va a Marcos, capítulo 1, usted puede ver el inicio del ministerio en el versículo 14. De hecho, hay un título grande que dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en el evangelio. Entonces, cuando usted mira aquí, ese es el inicio del ministerio del Señor Jesús. Siempre predicó lo mismo. O sea, la palabra doctrina es, en su forma natural de entenderse correctamente, es la palabra enseñanza. O sea que cuando usted le están enseñando algo, le están dando doctrina. Usted va a un colegio, el profesor le está dando a usted una cátedra acerca de la matemática o de ciencias sociales. Le está enseñando, lo está adoctrinando o le está informando algo acerca de una especie en la biología o de una fórmula matemática. No quiere decir que la doctrina sea mala. Hay malas doctrinas, claro que sí. Pero la doctrina de Jesús, ¿cuál era? O sea, eso es lo que a usted y a mí nos debe importar hoy. Porque estamos hablando del cuadro de la Biblia, no de la matemática ni de la biología. Utilicé este ejemplo para decirle a usted algo fundamental. ¿Cuál es el mensaje de Jesús y cuál debe ser el mensaje de todo predicador? Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo dice ahí claramente. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero Fabián, ¿cuál evangelio si hasta ese momento no se había escrito nada? Hermano, lo que está haciendo Marcos aquí es decir lo que él decía. Creed en el evangelio. El Señor Jesús obviamente sabía que se iban a escribir estos libros. Creed en el evangelio, creed en la enseñanza, tengan doctrina. Porque si usted no tiene una correcta doctrina, porque la doctrina no lo hace a usted semejante a Cristo según este señor, que es más humorista que cualquier otra cosa, muy chistoso y todo, pero mi hermano, si usted no tiene doctrina, no tiene la forma de arrepentirse. No tiene la manera de conocer a Dios, no tiene una estructura. Entonces yo encuentro que los reformadores creyeron en doctrina. Yo encuentro que los apóstoles dejaron doctrina. Y de incluso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuida la doctrina. Cuida la enseñanza. Cuida lo que se te ha enseñado porque es lo que recibí del maestro. Entonces, Pedro, que es el que nos trae al caso, también en una de sus epístolas dice, pero en los postreros tiempos se amontonarán falsos maestros, engañadores que introducirán las artimañas del error, utilizando falsas doctrinas, haciendo mercadería de vosotros, engañando con señales, con prodigios. Entonces, la doctrina es lo que marca la vida de creencia de una persona. Es fundamental. Pero la gente que no lee su Biblia dice, ay no, yo soy una persona con una mentalidad libre. ¿Cuál libre? A eso es lo que yo le llamo ignorancia en su máximo extremo. Le quiero hablar a usted acerca del libre albedrío. Porque bueno, la gente libre, vamos a ver qué tan libre es. Sí, o sea, vamos a hablar qué tan libre es la persona que cree que está en libertad. Uno de los grandes problemas es creer que nosotros escogimos a Dios. Dios nos da la libertad de escogerlo, ya que Él nos escogió a nosotros primero. O sea que si Dios no nos escoge a nosotros primero, nosotros no podemos escoger a Dios. Empezando por ahí. ¿Cómo así, Fabián? A ver, le voy a explicar algo bien claro. Antes de eso voy a abrir un paréntesis. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que Él viene a ser la luz de una persona, es porque en el Génesis la tierra era caos y vacuidad y el Espíritu de Dios estaba allí. Y dice la Escritura, y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y empezó a poner Dios orden en la tierra. De la misma manera pasa en un creyente. Y ya van a poder entender ustedes por qué el paréntesis. O
sea, Dios, cuando no ha llegado a la vida de una persona, estamos en la misma condición del Génesis, caos y vacuidad. Y el Espíritu Santo que está allí, que es el mismo Dios, Él es el que habla y dice, esto no puede estar así, no me gusta, no lo voy a dejar así. Pero es Dios el que dice, sea la luz. Como en el apóstol Pedro, en este caso, que estaba en caos y vacuidad, Dios permitió que viera la luz, y estoy hablándoles del Señor Jesús. Como lo pudieron leer en Marcos, Él viene a mostrar el Evangelio, y como lo pudieron leer en Mateo, dice claramente que Él es la luz. Esa profecía en donde estaba Él diciéndoles a ellos que, como está escrito, que era necesario que viniera el Hijo de Dios para mostrar la luz. Es el mismo relato que usted puede encontrar en Génesis, en donde todo era oscuridad, porque la luz prácticamente hace que usted vea las cosas con claridad. ¿Por qué siguió Pedro a Jesús? Porque encontró luz en Jesús. Encontró la luz. ¿Pero quién le mostró esa luz? El Padre. No fue por voluntad propia. Entonces, Fabián, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermano, es que usted no pudo venir a Dios, no pudo venir a Jesús y no puede tener el Espíritu Santo sin que el Padre decida traer a Jesús a su vida. No es que usted lo escogiera, porque entonces diríamos que lo que hizo Pedro fue un galardón para Pedro, porque Pedro dejó todo y siguió a Jesús. No. De hecho, el Señor Jesús dijo claramente, Padre, te agradezco porque los que tú me diste, ninguno se ha perdido, solamente uno, que es el hijo de perdición. Estaba hablando de Judas. Pero todos aquellos, los cuales Dios le dio Padre, le dio a Jesús, Jesús no los había perdido. Incluso cuando Pedro le dijo que iba a hacer hasta lo imposible por Jesús, el Señor Jesús le dijo, Pedro, antes de cantar el gallo tú me habrás negado 3 veces, pero yo he orado al Padre por ti, para que tu fe no mengüe. O sea, para que el Padre lo sostenga a él. Entonces, incluso si usted lleva años en la vida de creencias y si usted hoy conoce el Evangelio sano como este, es porque el Padre se lo permitió. El Padre lo sostuvo. Así usted haya conocido al inicio en una secta, en un falso lugar, Dios sostuvo su vida y le permitió llegar hasta aquí. No es voluntad ni es gloria suya. Entonces, ya usted puede entender a lo que yo me voy a referir con libre albedrío. El libre albedrío tiene una seria controversia, y es porque lastimosamente las iglesias han introducido el libre albedrío como una regla que debe ser estandarizada. A lo que se cree en el mundo también se debe creer en la iglesia. O sea, que toda persona tiene la libertad de escoger o no escoger a Dios, de escoger o no escoger lo bueno, de hacer o no hacer. Esto tiene un serio problema, porque también dice que el libre albedrío es circunstancial. Por ejemplo, le dicen a usted que usted tiene la oportunidad de escoger a Dios, pero el tema es que lo que yo veo en la Escritura es que nosotros tenemos una naturaleza caída. De hecho, el Señor Jesús lo decía de la siguiente manera: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen y cumplen los deseos de su padre el diablo. También la Escritura dice claramente que nosotros andábamos antiguamente en esclavitud del pecado y éramos hijos de desobediencia. Entonces, cuando usted ya plantea esto, ya puede entender algo fundamental. Como desobedientes, nosotros hacíamos lo que podíamos hacer dentro de la esclavitud que nosotros estábamos siendo expuestos desde el mismo nacimiento, ya que nacimos todos en pecado. Es de natural importancia, y digo natural, porque ya usted en su nueva naturaleza ya debe entender de que usted fue librado de ser primero hijo de Satanás, hijo de desobediencia, y usted fue libertado, fue librado de aquella condición que antes lo mantenía esclavo y cautivo de su antigua manera de vivir, de la carne. Ya usted ahora está regenerado en esta nueva maravillosa forma de vivir. Pero Fabián, yo en la actualidad sigo cometiendo errores. Usted me está hablando de regeneración. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la regeneración es algo que debe ser ya, rápido y automático. No estamos malinterpretando la Biblia. ¿Cuándo llamó Jesús a Pedro?
¿Hasta cuándo Pedro pudo entender verdaderamente a Jesús? Eso es lo que usted debe preguntarse. O sea, una cosa fue que haya visto un milagro Pedro y que se haya convertido en seguidor de Jesús, seguidor, a otra cosa que ya se convierta él en hijo de Dios y por lo tanto esclavo del Padre. Y no solamente eso, sino también en apóstol. Desde el día que conoció Pedro a Jesús hasta el día en que tuvo ese encuentro en la playa con el Señor Jesús que le estaba haciendo un desayuno, hay un recorrido. Entonces usted puede durar años y años y años y años en su vida de creencia. Hay algunos que el Padre decide que es el tiempo y se lo lleva antes de tiempo, pero Él escoge y Él sabe en qué momento, de qué manera y de qué forma Él se lo va a llevar a usted. Usted no puede decidir por sobre eso. Entonces, nosotros tenemos una libertad que el Padre nos da, pero esa libertad debe ser con responsabilidad. Hay algunos cristianos que dicen que el que conoce de la gracia vive en desgracia, ignorando completamente la Escritura y el trabajo del Espíritu Santo, ya que el trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y juicio. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en la vida del creyente, el que lo lleva a uno a los dichos de Jesús, el que le muestra a uno la Escritura. Nosotros estamos acostumbrados a tener el dominio y el poder en las cosas. Cuando usted llega al Evangelio, usted se da cuenta de que usted no tiene ni dominio ni poder en nada, al verdadero Evangelio, ¿no? Porque en el Evangelio mentiroso, la prosperidad, lo primero que le dicen a usted es que usted decrete, declare, y que usted pacte diezmo y ofrenda y vaya y dé primicias, y que definitivamente usted ya le torció la mano a Dios, y que usted puede hacer algo, porque su condición cambie. Pero eso no está registrado en la Escritura. Eso es antibíblico. Esa es doctrina de Satanás. Una falsa doctrina. Doctrina a la que pertenece el señor Dante Gebel porque tiene los mismos amiguitos de siempre. Entonces, por muy bueno que a usted le parezca un discurso en donde le digan que usted puede hacer lo que puede hacer porque Dios definitivamente no mira la maldad de su corazón, sino lo que Dios mira es verdaderamente la proyección a futuro, porque básicamente eso le dicen a usted, que usted tiene que mirarse a futuro y de que Dios lo mira a futuro como un ganador. Yo lo que encuentro es que la vida de un apóstol, como el apóstol Pedro, fue una vida de tropiezos en tropiezos. Incluso después de que el Señor es levantado allí delante a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, usted puede ver que el apóstol Pedro sigue cometiendo errores. Horrores, digo yo. Entonces, él no fue santo inmaculado y siguió errando. ¿El tema cuál es? El tema es que nosotros toda la vida vamos a estar expuestos a esto llamado mentalidad carnal. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aún lo que no quiero hacer, eso hago. Refiriéndose claramente a que él en su mente quiere hacer algunas cosas, quiere hacer muchas cosas para Dios, pero su cuerpo lo limita. Su mentalidad carnal también lo limita. Y él dice después de esto, pero le doy gracias a Jesús. Yo doy gracias al Padre por proveer a Jesús, ya que Él es el que va a dar la solución y la forma en la que yo pueda seguirlo a Él con libertad. La libertad que nos da a nosotros Dios es una libertad en responsabilidad. Y si usted trata de aprovecharse de esa libertad, pues viene el Padre y le mete a usted sus nalgadas. Lo corrige. Porque a quien el Padre no toma por hijo, corrige. Entonces, el Padre permite que usted se equivoque. O sea, sí nos da a nosotros la oportunidad de decidir. Lo que pasa es que en la libertad que nos da a nosotros, nos da la libertad a nosotros de escogerlo a Él. Y aún así, cuando usted es hijo de Él delimita el tiempo de su vida en la tierra. Porque a Dios lo que más le interesa es que usted esté bien y que su alma se salve. A Dios no le interesa que usted tenga carro, casa y beca, hermano. A Dios lo que le interesa es la salvación. Salvación, de la cual todos somos partícipes gracias a su sacrificio. Entonces, cuando usted mira en la estructura bíblica, es importante notar lo siguiente. Todo está condicionado por el Padre. No hay cosa que se le escape al Padre. Hace poco estuve mirando a otro hereje, se llama Andrés Corso, de la iglesia En Su Presencia. No es pastor para mí, este señor también es otro que tiene un evangelio light, cool, es una iglesia pero gomelos, ¿sí?
Mire, y al hombre no le importa la doctrina. Al hombre lo único que le importa es que esa iglesia se convierta en un baluarte, en algo grande, excesivo, en algo que verdaderamente traiga a la gente rechazada y una cantidad de cosas. Yo me pregunto una cosa, ¿en qué momento el Señor Jesús o el Padre puso el Evangelio como inclusivo? El Evangelio es exclusivo, solo para aquellos que el Padre escoge. Y el Evangelio es exclusivo porque es para aquellas personas que aceptan a Jesús, para los que creen en Jesús. Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, no para cualquier mediocre que viene a pensar de que toda religión salva. Que ese también es otro discurso de Dante Gebel, que todos somos hermanos, que todos debemos estar guardándonos unos a otros. Eso es un evangelio que a mucha gente le agrada, pero que a muy poca gente salva, incluso a ninguno. El único evangelio que salva es en donde usted se da cuenta de su antigua manera de vivir, la rechaza, la repudia y viene a que Cristo limpie sus obras, limpie su vida. Ese cuentico que está por ir rondando de que a Dios no le interesa la doctrina, eso es falso, porque la doctrina es la que verdaderamente le enseña a usted cómo seguir a Jesús. Entonces, entendiendo lo siguiente, la doctrina está puesta por Jesús. Tenemos los escritos, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir a modo de que el varón de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Es toda la escritura. Es fundamental para que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. O sea, queriendo decir que sin la escritura las personas no van a ser perfeccionadas para nada, hermano. Pero la Biblia es algo ajeno ahorita a las iglesias. Porque la doctrina, ¿qué doctrina? Eso es un pan liviano. Es el mismo pueblo de Israel en aquel entonces. Esto es un pan liviano. No nos gusta ese pan. No nos gusta el maná. No nos gusta lo que provee Dios. Queremos carne. Queremos carne. Y querían apedrear a Moisés por carne. Entonces, Dios les da carne. Por lo tanto, le pone la actualidad a personas, pastores amadores de sí mismos, pastores conforme a sus propios corazones. Por eso, hermano, usted tiene que arrepentirse y dejar de ver a tipos nefastos y mediocres como Dante Gebel, Andrés Corzo, a Ricardo Rodríguez y a todo su séquito. Tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Creer en la verdadera doctrina. No la doctrina mía. Porque es que yo no tengo doctrina, hermano. O sea, mía, de mi autoría yo no tengo. Mi doctrina es la doctrina de Cristo. Y me parece algo mediocre que en la actualidad muchas personas les llamen a eso pastores. Eso es una deconstrucción de un pastor. Eso no tiene nombre, hermano. Hay que hacer valer la misión con la cual Dios nos llamó a nosotros, los pastores. Y es mostrarle a la gente el camino, pero no porque nosotros en realidad hagamos esto, sino porque nosotros replicamos lo que está en la Escritura, el mensaje de Jesús. Por eso es necesario que un hombre como Dante Gebel, Andrés Corzo y toda esa cantidad de charlatanes cojan la Biblia y prediquen solo a Jesús. Mire, yo vi a Dante Gebel en muchos discursos porque uno de mis grandes pasatiempos es escuchar predicadores. Y pone unas historias y pone unas cosas ahí hablando de Broadway, de historias de Disney y una cantidad de cosas. Mire, me he escuchado cientos de predicaciones de él. Recuerdo muchas populares. Y mire, hermano, tengo que decirles el día de hoy que él es uno de los predicadores más peligrosos en la actualidad. Porque el hombre le mete con una sutileza, como con jabón. No sé, el hombre es tan sutil, tan agradable al oído, que le mete a uno la herejía suavecito. Es imperceptible, hermano. Es como ese ladrón que llega, pero antes de robarlo a usted, lo acaricia, le pone unas uvas, le bate el abanico hasta que usted queda dormido. En realidad es así. Moléstese usted conmigo. Hágale, moléstese. Pero usted no me puede decir a mí que la doctrina no es importante. Si usted no tiene doctrina en la libertad que le da Cristo, en eso que muchos llaman libre albedrío, en su nueva manera de vivir, porque la antigua ya pasó, en realidad si usted no tiene Biblia,
usted va a ser guiado por la carne, porque la escritura es aquella que le enseña a seguir a Dios. Esa es la realidad. Por eso es que encontramos a un hombre llamado Pedro boleándole o cortándole la oreja a Malco. Por eso es que en algunas ocasiones Pedro tenía unos chispazos muy positivos y el Señor Jesús lo alababa, pero al rato le decía, aléjate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Pedro era un simple pescador. Pedro tuvo un tiempo para entender todo lo que estaba viviendo. Pedro es muy, muy parecido a los cristianos que hemos sido del común. Es un creyente diferente a Pablo. Porque mientras que Pedro trabajaba con las redes y de vez en cuando iba a la sinagoga porque era un judío más, cuando nosotros vemos a Pablo, Pablo estaba a los pies de Gamaliel. Pablo fue criado en las mejores instituciones del momento, como él era fariseo, era un hombre que era letrado, que entendía la ley. Por eso es que usted mira que hay cosas en Pablo que definitivamente son maravillosas, y el hombre entendía tanto la escritura que el hombre se cuidaba mucho de sí mismo. Incluso la forma de creencia de Pablo, que de hecho voy a hacer un programa acerca de esto, es totalmente diferente a la de Pedro. Pedro aún vivía en ocasiones en la carne, como por ejemplo cuando se comportaba con los judíos de una manera, pero con los gentiles de otra, y el apóstol Pablo dijo, esto es algo de condenar, así no debe ser. Son dos creyentes completamente diferentes, pero Pedro es muy parecido a lo que es mucho creyente en la actualidad, que no creció letrado en la ley, pero que es necesario que cada persona entienda que fundamentalmente tiene que tener doctrina. Pedro tuvo que entender, estudiar y que informarse más. Pablo tenía la información, que obviamente cuando vino Cristo a la vida de él, fue algo maravilloso. Porque obviamente cuando nosotros vemos aquí un maestro como tal, debe tener unas características fundamentales para enseñar. Entre esas cosas que tenía que tener el conocimiento. Porque el conocimiento marca una seria pauta entre lo que verdaderamente se debe hacer y lo que no. Pero si usted maneja desconocimiento en la Biblia, dígame qué libertad va a tener. Ahora, mire, vamos a hablar de la naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída nos hace a nosotros pensar que nosotros tenemos libertad en decisión, y ese es el humanismo. Y de hecho nosotros pensamos que sencillamente nosotros escogemos siempre lo bueno, pero es que nuestra decisión está sesgada por nuestra manera de pensar. O sea que nosotros somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. Cuando una persona va a hacer lo malo, cuando una persona va a romper una relación, cuando una persona va a hacerle daño a otra persona, regularmente ya tiene una estructura en su cabeza y esa estructura la lleva a cabo. Entonces, esa persona hace lo que puede hacer dentro de su naturaleza. Pero una persona que ha sido regenerada, sacada de su antigua manera de vivir, va a entender lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vamos allí. Entonces, allí en Jeremías, es que capítulo 31, versículo 31. Entonces, allí en Jeremías, usted va a entender cuál es la necesidad que nosotros tenemos de entender qué es lo que vino a hacer el Espíritu de Dios y el Señor Jesús aquí. Entonces, mire, en el versículo 31 de Jeremías capítulo 31 dice lo siguiente, leemos detenidamente: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, estoy hablando del nuevo pacto, o sea, el pacto de la gracia, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Para que ninguna persona pueda enseñarle a usted acerca de Dios, primero en usted tiene que haber la ley en su mente
y en la tabla de su corazón. Como dice acá. Por eso dice, yo les daré mi ley en sus mentes y la escribiré en la tabla de su corazón. O sea que es necesario que nosotros nos comamos este libro, lo tengamos en la mente y que de la mente nos baje al corazón. Entonces sí es necesaria la doctrina. Porque ahí dice, y ninguno enseñará a su prójimo conoce a Jehová. Pero ¿cómo me puede decir un hombre como Dante Gebel que las personas sencillamente no tienen la necesidad de la doctrina porque lo que tenemos que vivir es en el amor? Pero es que, hermano, es que hasta en ese aspecto nosotros tenemos una manera errada de pensar, porque nosotros identificamos el amor de una manera egoísta, en donde todo lo que importa es el yo importo nada más, nadie importa alrededor, lo único importante y fundamental soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿No se han dado cuenta de eso? Entonces, si nosotros decimos lo que dice Dante Gebel, que es el amor, primero que todo nosotros debemos aprender del amor. ¿Quién es el amor? ¿Qué decía el amor? Y el amor es una doctrina. Entonces sí es fundamental. Ahí en el canal de Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad, ahí coloqué la herejía que dijo ese señor y le hice una contrarrespuesta para mostrarle lo mal que está. Entonces, a mí me parece el colmo que haya muchas personas que piensen que el amor es no hablar mal de ningún hombre de Dios, porque mejor dicho, caca, nené, ojo, dice algo en contra del ungido de Jehová. No, eso es una alcahueteadera de siempre. Es una alcahueteadera. Ay, es que a usted le hace falta amor, Fabián. No, al que le hace falta amor es usted, porque no tiene doctrina. Es que usted es un sabelo-todo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo la sabiduría de la Escritura y me falta. Y me falta muchísimo. Pero por lo menos, hermano, por lo menos he recibido doctrina del Padre. Doctrina que está aquí. Doctrina en donde el Padre me dice que yo no soy nada ni nadie. Doctrina en donde me dice que para que yo pueda amar tengo que conocerlo a Él. Doctrina en donde a mí me dice que debo guardar su ley, que debo ser un hombre responsable, un buen marido, un buen hijo, tener muchas cualidades, que me faltan muchas, pero por lo menos estoy ahí en el proceso de ser transformado, de cambiar. Todos los días le pido a Dios que me ayude en mi debilidad. Le digo, Señor, yo soy un inútil, claramente eso es evidente, no soy buen predicador, no soy bueno en esto, no soy bueno en aquello. Eso es bueno, porque aquí el que debe ser buen predicador es el Espíritu de Dios. Él es el que me puede a mí ayudar. Y digo, debe ser, no porque Él no lo sea, sino porque para mí debe serlo. Yo debo demostrar al Padre en esto que estoy haciendo. No a mí mismo. ¿A usted qué le sirve de escucharme a mí 1 hora, 2 horas de sermón hablando de mí mismo? O yo contándoles una historia. A usted lo que le debe interesar es escuchar a Dios. Escuchar la palabra, lo que Él dice acá. Que se la enseñen así, contextualizada. Que usted, claro, lo que yo antes no entendía, ahora lo entiendo porque la luz de Dios ha venido a transformar mi vida. No la luz de un hombre. Porque ahorita sí, no son los ungidos, son los que tienen supuestamente coberturas, techos espirituales, y tienen doctrinas de demonios, y toda la gente allá, ay, póngame la mano en la cabeza y ore por mí. Venga, por favor, ore por mí. ¿Que el Padre no lo escucha a usted? O sea, la Escritura dice que donde estén 2 o más reunidos en su nombre, Él va a estar. Por otro lado, también dice claramente la Escritura que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, todos los días va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la respuesta aquí es que aquellas personas que se ponen por encima de Jesús, lo único que están interesados es en transmitir la doctrina de ellos, pero no la doctrina de Dios, no la doctrina de Jesús, y mucho menos tienen doctrina para poder enseñar claramente los conceptos básicos de la fe. Entonces, yo me pongo a pensar en los dichos de este señor Dante Gebel y yo hago una reflexión. O sea, este señor es tan erudito en la actualidad, tan erudito, según él y según muchos, que definitivamente la patrística y todos los hombres que antiguamente se dedicaron ahí, mataron las pestañas, ahí leyendo escritura, investigando, hablando. Este hombre viene en 2, 3 sermones y les dice, no, es que lo que ustedes hicieron no es importante. Lo que hicieron los apóstoles, qué pereza, eso es otro tiempo. Lo que hizo Jesús, que en donde la gente lo escuchaba,
Y usted puede leer claramente que dice la escritura que la gente se maravillaba de su doctrina porque hablaba como quien tiene autoridad. Entonces, no, eso no es importante, porque lo importante es que todos nos amemos, amor, amor y más amor. O sea, pero bueno, ¿qué es el amor? El amor es lo que hizo Jesucristo por nosotros y que nosotros nunca merecimos. El amor es que Él dejó este libro para darnos a nosotros una guía, para entenderlo a Él. El amor es que Él se negó a todo por nosotros. Ese es el amor. Y el amor está plasmado en la escritura. ¿Cómo me puede decir Él que no es importante? Eso es lo más absurdo, y lo peor es que usted mira las reproducciones de ese señor y son millones y millones y millones y millones de vistas que tienen las redes sociales. Y todo el mundo, ay, hermoso Dante Gebel, ay, gracias. Antiguamente yo salía cargado de sus cultos porque es que el predicador hablaba de pecado y que tengo que arrepentirme. Pero usted me ha quitado un peso de encima, hermano. Así es. Claro, les quitó el peso de tener que arrepentirse y de tener que leer la palabra porque hasta eso les daba sueño y pereza. Ese fue el peso. Y la gente, ay, gracias, porque gracias a ti entendí el verdadero misterio del amor. Y yo me pregunto, ¿de qué amor estará hablando? ¿El amor hacia los demás? ¿El amor al prójimo? Pero ¿cómo se ama al prójimo? El amor al prójimo debe ser primero algo que viene de parte de Dios. Le informo a todos ustedes, si usted no aprende a amar a Dios dentro del cuadro de la escritura, jamás, escúcheme muy bien, jamás va a poder usted amar correctamente a su prójimo. ¿Y por qué no lo va a poder hacer? Porque obviamente está en esclavitud, en la esclavitud de la carne, en la esclavitud de no conocer correctamente a Dios. Entonces una persona tiene que ser libre de Satanás y de sus demonios y del pecado y de su antigua manera de vivir. Viene a la nueva vida que le ofrece Cristo bajo los parámetros de Cristo. Esto es algo como tan sencillo y claro como entenderlo. Hay dos reinos. Estos reinos tienen una costumbre y estos tienen otras. Una de las cosas fundamentales es entender de que el rey que gana exige que la gente que ahora es esclava del nuevo reino tiene que tener las costumbres del reino de él. Si no, definitivamente, o sea, entiéndalo muy bien, definitivamente tiene que acabar con esas personas, porque si no, si vienen esas costumbres a ese reino, lo que va a hacer es deteriorarlo y hacerlo caer. Por eso es que el Señor Jesús decía que una casa dividida no prospera y un reino dividido en sí mismo también va a caer. ¿Qué hacía la gente antiguamente? Por ejemplo, cuando usted miraba que se llevaban, y eso lo encuentra usted en el libro de Daniel, léalo por favor, usted va a encontrar algo bastante interesante. Por ejemplo, cuando ellos fueron llevados delante de Nabucodonosor y delante de todas aquellas deidades, y no solamente eso, sino delante del copero, de aquella persona que estaba a cargo de los alimentos, usted va a poder entender de que les exigían a ellos que tenían que cambiar incluso hasta sus nombres. Cuando usted mira, les cambiaron los nombres a todos ellos, y no solamente eso, sino le trataron de cambiar sus costumbres. Tanto fue así que en algún momento trataron de ultimar su vida por el motivo de que ellos no se querían someter en ese momento a las deidades de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, cuando usted viene al reino de Dios, lo primero que le va a pedir Dios a usted, que le exigió Jesús en sus discursos y que prácticamente debe ser una realidad de su vida, ya que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, es cambiar su antigua manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque en el reino de Dios usted se somete al nuevo rey. No es que yo vivo en la vida cristiana y me someto al mundo. Sigo viviendo como en el mundo. Sigo haciendo desviaciones, cometo adulterios, cometo cosas que verdaderamente eran aceptadas en el mundo y vengo a traerlas aquí a la casa de Dios. Ah, no, pues entonces apague y vámonos. Fácil. Ese es el discurso. Dios nos acepta tal como somos. ¿Quién le dijo a usted eso? Ah, Dante, de verdad. Pero piense en lo siguiente, hermano. Quiero que se lleve esto como reflexión. Estamos en tiempos en donde verdaderamente es lamentable la forma en que los seres humanos se comportan frente a otros seres humanos. Si verdaderamente
nosotros no nos tuviéramos que arrepentir, dígame por qué está pasando lo que pasa en la actualidad en el mundo. ¿Por qué ultimamos la vida de unos y de otros? ¿Por qué lo que importa es lo que yo piense, lo que yo quiera ganar y no el sufrimiento de muchas familias y de muchas personas que lo único que quieren hacer es comer? ¿Qué no ve el mundo, no ve el panorama en donde ultiman vidas de personas por intereses personales? Aquí lo importante es que yo esté bien. Pero si usted escucha un hombre como Ante Gebel o Andrés Corso, usted va a decir, no, pues sí, debo amarlos. Entonces yo los amo. Entonces es muy fácil decir que yo amo a una persona, de boca para afuera. Pero ¿en realidad yo amo a la gente? ¿O amo mi concepto de la gente? Y decido amar como yo quiero a la gente. Por ejemplo, una de las grandes enfermedades que yo veo en la actualidad es que las personas le tienen más misericordia y más amor a un animal que no a un ser humano. Incluso ya tenemos animales, conejos, perros, gatos, pericos, tenemos de todo y ya creemos que esos animales son nuestros hijos. Y incluso preferimos la vida de nuestros animales que la vida de un ser humano. Y así estamos de mal. Entonces, si verdaderamente nosotros amamos apropiadamente, ¿qué no debería ser que nuestro amor debería ser privilegiar incluso a nuestros enemigos? ¿No debería ser así? A mí me hace falta mucho aprender a amar. Yo tengo situaciones en donde yo le soy muy honesto a usted. A mí hay personas que me caen mal y yo trato de tener buen comportamiento con ellos. Pero yo sufro y lucho porque trato de hacerles bien. Y me falta muchísimo. Y muchas veces al hacerle bien a esas personas me niego a mí mismo. Pero eso yo no lo hacía antes de conocer de Dios. Ahorita lo hago. Pero aquí la gloria no es mía. Aquí yo hago eso es porque Dios me lo exige en su palabra. Porque yo entiendo que si no tengo ese comportamiento, no estoy mostrando, como él dijo, si usted quiere mostrar de que usted es hijo de Dios, ame a su enemigo, bendígalo. Entonces, cuando yo voy a vengarme de una persona, porque hay personas que han merecido eso, que yo haga ese tipo de cosas con ellos, yo tengo la libertad de poderme vengar, pero todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque automáticamente yo entiendo que el amor que me muestra la escritura es tener paciencia con la gente porque Dios tiene paciencia con nosotros. Ahí yo bajo los brazos y trato de manejar no una apariencia, una forma de convivencia con esas personas y trato de hacerles el bien. No hablo de apariencias porque apariencias es aparentar algo pero hacer finalmente otra cosa. Yo lo que tengo es un modelo a seguir bíblico en el cual definitivamente busco el no hacerle daño a esas personas. Tratar de convivir. Y a veces trato de alejarme porque sé definitivamente de que no se puede, pero prefiero conservar la amistad. Son cosas que yo estoy tratando de implementar en mi diario vivir. Trato de ser muy juicioso con eso, aunque a veces erro. Yo a veces erro. A veces, obviamente, mi carne se manifiesta y me comporto mal. Pero le tengo que yo decir para la gloria de Dios, no para la gloria mía, de que Dios ha hecho un excelente trabajo en mi vida en esa área. Y lo seguirá haciendo, me seguirá tratando. Pero si yo no tengo el principio bíblico, lastimosamente no lo puedo hacer. Yo le pido a usted que de pronto nos ve desde otro país, incluso aquí las personas que están aquí en Colombia, les pido que oren mucho por nuestra nación. Les pido también que oren por las naciones vecinas, por ejemplo, por Venezuela, por Estados Unidos, por Ucrania, por Rusia. Ore por tantas cosas que pasan en esta vida, en este mundo. Hace poco pasó algo terrible aquí en Cali. Aquí, bueno, yo no estoy en Cali, digo aquí en Colombia, en Cali, ¿no? En donde muchas personas fueron ultimadas. Yo creo que nuestro deber es amar correctamente. Y esto es una necesidad de entender de que la gente necesita evangelio para que la gente no haga lo que sucedió allí, que fue puesto por seres humanos. No fue un perro, ni un gato, ni un conejo, y hasta a veces entiendo más el amor hacia ese tipo de seres como los animales. Pero en realidad el amor que pide Dios es por nuestra misma raza. Claro, obvio, usted puede querer a sus animales,
pero yo veo que el Señor Jesús vino a salvar almas, almas de seres humanos. Es tan importante el alma, es tan importante una vida, que en realidad yo les pido que oren mucho por esta nación, por las naciones vecinas, y porque esto no se salga de control. Porque definitivamente Dios es el único que puede traer paz, tranquilidad y puede tener el control de todo esto. Definitivamente hay que tener cuidado con lo que circula en los medios, en las redes sociales, y ser muy consciente de que aquí no estamos llamados a ser de un bando o de otro, sino tenemos que ser conscientes de que todos somos seres humanos y de que estamos siendo llamados, uno, al Evangelio, dos, a arrepentirnos, y tres, a ver a nuestro igual, a ver a nuestro prójimo y amarlo como nosotros mismos. Bueno, les pido que compartan, obviamente que le den like, se suscriban, que active la campanita, ya que si usted comparte este mensaje, muchas personas serán ayudadas, obviamente, podrán salir de la ignorancia bíblica, y no solamente eso, sino que gracias a que usted comparte puede predicarle a otra persona, puede llevar el evangelio a otra persona. Espero que nos apoye con esto y que se suscriba. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.